El sindicalismo es peor que la esclavitud incluso. Y ahí está, y ahí tenemos que entender por qué se la agarran con nuestras compañeras y compañeros. Y está también hoy la educación encarnada en todos ustedes, en todas ustedes. Y ahí está nuestro futuro, nuestro presente. Está la posibilidad de interpretar la historia para modificar el presente y soñar y construir el futuro. Entonces casi que aquí estamos la Argentina, o al menos una parte importante de quienes estamos preocupados para que nuestra patria sea una patria, que aún no lo es definitivamente, y deje para siempre de ser una colonia en ese proceso que tanto nos viene costando en más de 200 años, con tantos avances y retrocesos. Pero una de las cosas que yo quería compartir es cómo pretenden convencernos que los avances no son avances y que los retrocesos sí lo son. Por eso una discusión dentro del frente, cuando empezó el gobierno de Macri, algunos decíamos que era una dictadura. Y dirigencia nuestra nos decía, bueno, no, eso no hay que decirlo, porque llegaron con los votos. Bueno, la dictadura también puede llegar con los votos. Y me parece que hoy no tenemos duda que el gobierno de Macri fue una dictadura. Y que gran parte de esa dictadura se está consolidando cuando no enfrentamos con todas las palabras, con toda la fuerza, con toda la acción a la institucionalidad que va formando. Miren, yo creo que es muy importante que seamos capaces en encuentros como este de decirnos todo. Y podamos disentir, podamos discutir, pero que no nos quedemos nada en el tintero, porque es mucha la disputa que viene hacia adelante. Y yo creo que en tres ejes trascendentes nuestro gobierno continuó las políticas de patria. Y hoy están más vigentes que hace 3 años. Esto no quiere decir sacarle la culpa a Macri. La culpa de esto no es de Alberto Fernández, no es del Frente de Todos. En todo caso, si hay una culpa es de no haber tenido la conceptualización y el coraje de enfrentar algunas cuestiones estructurales. Pero compartamos, en el tema de la deuda, que es central para nuestra historia, ustedes lo saben mejor que yo, lo enseñan mejor que yo. Empezó con Rivadavia este cuento. Perón en el 49 pudo declarar la independencia económica porque se había acabado la deuda. Miren si será importante que Perón mismo le daba el lugar de la independencia económica a la posibilidad de no tener deuda. Y hay 2 momentos en nuestra historia que se enfrentó el tema de la deuda: el gobierno de Perón, el gobierno de Néstor y Cristina. Y no hay más. En 200 años de historia no ha habido más. Entonces, cuando se ha tomado con tanta liviandad el tema de la deuda, cuando se ha traído como ministro de Economía de la República Argentina a una persona que no tenía mucho problema con la deuda, es más, un ministro de Economía peronista que jamás habló de salario, de trabajo, de economía real, sino simplemente de temas financieros. Bueno, la consecuencia es, y digámoslo para poder resolverlo, que hoy la deuda es un problema peor que hace 3 años, porque ahora la deuda pasó por el Congreso además. Nuestro gobierno le lavó la cara al endeudamiento feroz y criminal de Mauricio Macri. Y esto lo tenemos que cambiar. No es que decimos las cosas para...
darnos con un látigo en la espalda y sufrir, no, es para entender que lo tenemos que cambiar, que está en nuestras manos como Movimiento Nacional y Popular hacer lo que hizo Perón, hacer lo que hizo Néstor, hacer lo que hizo Cristina con el tema de la deuda. Es una deuda pendiente resolver el tema de la deuda, porque además, si hay un cepo en la República Argentina, un cepo como los cepos medievales, que atravesaban los cuerpos de las víctimas, es la deuda, es el Fondo Monetario Internacional. No es un problema económico, no es un problema financiero, es un problema esencialmente político que socava nuestra soberanía. Entonces ahí tenemos una cuestión que me parece que UTE, que siempre levanta la voz, tiene que levantar la voz en esta cuestión. Tenemos que trabajarlo juntos para tener una propuesta colectiva en los tiempos que vienen. Segundo eje, el eje del sistema de injusticia en la República Argentina. Ese sistema de administración de leyes lleno de juezas, jueces, fiscales, que llevan adelante una justicia de clase, una justicia en contra de la soberanía y en contra de lo popular. Nosotros tenemos un código civil para cuidarle la fortuna a los ricos y un código penal para perseguir a las clases populares y a sus dirigentes, a sus representantes. Eso es nuestro sistema de injusticia. Y cuando asumió el presidente, claramente lo marcó. Bueno, 3 años después, estamos peor. No es que estamos igual, estamos peor. Y necesitamos una respuesta popular colectiva que lamentablemente tiene que ir por fuera del Estado para convencer al Estado que tiene que cambiar esa situación de cosas. Hoy sin movilización popular no va a haber ninguna respuesta y por eso es clave la valentía que han tenido ustedes en los 90, en los 80, en todas las peleas, bueno, en tiempos de Macri y también hoy. Esa valentía del movimiento sindical argentino, ese recuerdo de Ubaldini para tomar la etapa del 83 a la fecha, también denostado. Lo que fue la lucha de los 90, ¿por qué se creen que lo persiguen a Moyano? ¿Qué importa si a mí me gusta más o menos? Son las compañías y los compañeros que han puesto. ¿Qué pasa con Robbie Baladero? Que no lo defendemos con más fortaleza. ¿Qué pasa? No podemos permitir que nos convenzan en mirar la realidad con las anteojeras de ellos, con la conceptualización de ellos. A todas y todos los que atacan son los que yo quiero defender. Como propuesta para hacerlo colectivo, ¿qué importa a cada una de nosotras y nosotros? Tenemos que salir a decir lo que pensamos de este sistema, de nuestras pibas y nuestros pibes que nos meten en cana por algún consumo mientras los traficantes andan matándose de risa, de nuestras mujeres que van a reclamar a las comisarías y a los juzgados y ni siquiera les toman porque algo habrán hecho, ¿no? Algo habrán hecho. A nuestras dirigentes y a nuestros dirigentes que persiguen por sus ideas y por su acción política en defensa de las mayorías. Bueno, Macri puso en funcionamiento una maquinaria estatal con el sistema de justicia de perseguir y encarcelar, aún sin juicio. Y cuando estuvieron los juicios fueron juicios truchos, por fuera del sistema legal, sin pruebas, sin pericias, con testigos comprados, con plata del Estado también. ¿Nos vamos a callar la boca? ¿No tenemos nada para decir de esta situación? En términos colectivos, porque no importa lo que nosotros podemos ir a la radio, a la televisión.
Esos son gotas. Necesitamos que sea un mar con una ola enorme que pueda modificar esta situación. Solo lo vamos a conseguir con movilización popular y organización. ¿Y qué organización más importante tiene la República Argentina que nuestros sindicatos? Que esta tarea que llevan ustedes adelante cada día. Segundo eje que hoy está peor que cuando asumió nuestro gobierno. Y el tercer eje está vinculado a esto. Es la conceptualización económica de que el salario no es importante. No podemos aceptar que el trabajo organizado, el trabajo formal y los salarios son la forma de organizar una sociedad. Y ahí tenemos incluso debates dentro de nuestro propio frente. Yo no estoy de acuerdo con que tengamos que aceptar que el trabajo se acabó en la historia de la humanidad, que lo que conocíamos no va a existir más. Porque el sueño de los poderosos es segmentar la sociedad. Es que no haya más esa idea tan peronista de la movilidad social ascendente. El tema de los planes no podemos permitir que nos divida, pero tampoco podemos permitir que nos desconceptualice, que nos desperonice. Las compañeras y compañeros que hacen un esfuerzo de organización y de visibilización gigante, imprescindible de los movimientos sociales, son parte del movimiento. Pero por supuesto también las compañeras y compañeros del sindicalismo y del trabajo organizado. No puede ser que aceptemos unas en detrimento de otros. Y además sabemos que cuando hay un gobierno que tiene una conceptualización económica con el mercado interno, con la industrialización, se pueden generar puestos formales, puestos con todos los derechos, porque lo que pretende el neoliberalismo, lo que pretende Macri, Larreta, ahí no hay halcones y palomas. Yo creo que nunca hay halcones y palomas. Además, qué dos animales hermosos, ¿no? Para que gente tan horrible se lleve ese nombre. Lo que pretenden es un mundo sin recibo de sueldo. Un mundo sin derechos. Un mundo donde la precarización no sea ya un problema individual, sino un sistema de gobierno, un sistema de control social, un sistema que aporte a esa idea de la miseria planificada. Esa miseria planificada que, como denunció Rodolfo Walsh, se llevó 30.000 compañeras y compañeros en la tortura, el secuestro y la muerte. Entonces, la cuestión del salario es mucho más que un problema económico. Es un problema de organización social. Y cuando nosotros vemos que llevamos 7 años de deterioro del salario, tenemos que entender que lo que se está produciendo es una modificación de nuestra matriz socioeconómica de tamaño similar al que generó la dictadura genocida cívico-militar. Cuando todas estas personas en la televisión dicen que el problema de la Argentina es el peronismo y los 70 años, y la mar en coche, cuando Luis Juez dice que la democracia no le resolvió el problema a nadie, además de ser una brutalidad que ni siquiera alguien de derecha que compartía su mesa le dejó pasar por alto, desde el punto de vista de la vida, además de eso, omite decir que la democracia no ha dado respuestas a muchos problemas aún, por lo que provocó la parte civil de la dictadura genocida en la desindustrialización, en la precarización, en el empobrecimiento, en todas esas cuestiones estructurales que todavía no se han podido resolver.
Eso no existía en Argentina antes de la dictadura genocida, cívico-militar. Ahí es donde hay que mirar para responderle a Luis Juez, porque si no estamos contando una historia incompleta. Si no, no estamos mirando las verdaderas causas. Ese momento donde se dio una vuelta de tuerca sobre la cuestión colonial en la República Argentina. Entonces, estos tres ejes, deuda, salario y justicia o injusticia, me parece que alrededor de estos ejes debiéramos organizar nuestra respuesta y nuestra propuesta, sobre todo, para los tiempos que vienen. Porque cuando nos dicen, ustedes hablan de temas que no les interesa a la gente, nos están queriendo decir de qué temas tenemos derecho o posibilidad de hablar. Y creo que no debemos aceptar que nos marquen lo posible y lo no posible. Ustedes saben mejor que nadie, como educadoras, educadores, no sé si se dice así, pero cuando yo era chico se decía así, la importancia que tiene formarnos en el pensamiento crítico, formarnos en la rebeldía intelectual. Y creo que gran parte de lo que pretende este sistema es que no haya pensamiento crítico, que haya que aceptar el que es pobre y así será, que haya que aceptar que las mujeres no tengan derecho a hacer la revolución más importante del siglo XXI, que es el movimiento feminista, porque claro, si el problema de la humanidad es la igualdad y la mitad de la humanidad al menos son mujeres, imagínense cuánto mejoraría la humanidad si las mujeres accedieran a los mismos derechos, a los mismos salarios. Ahí está. Ahí nos están enseñando y está gran parte. ¿Qué colectivo ni colectivo? Es la mitad de la humanidad. Y me parece que vienen tiempos muy difíciles y muy hermosos, pero muy difíciles. Muy hermosos porque no vamos a dejar de luchar, no vamos a bajar las banderas, pero muy difíciles porque en Argentina hay sectores que tienen mucha nostalgia y a la vez mucho deseo de consolidar y volver a la dictadura. Y no a una dictadura en términos abstractos, a Videla, porque eso existió en la Argentina. Los dichos de Luis Juez contienen mucha nostalgia y mucho deseo de volver a esos tiempos. Son explícitos. Son explícitos enunciados por él mismo. Cuando alguien dice, hubo un sistema en el cual vivíamos, algunos, 30.000 no, y el sistema que vino después no dio respuesta, clara, no hace falta ser psicólogo para darse cuenta que ahí hay un deseo de reponer un sistema. Sí, un régimen. Y fíjense, a los pocos días lo reforzó, porque a veces cuando piden disculpas aparecen más de fondo sus verdaderas conceptualizaciones. Cuando él dijo, Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer algo que no hizo ni siquiera la dictadura, que es desconocer una orden de la Suprema Corte de Justicia, ocultaba que la Suprema Corte de Justicia que puso la dictadura genocida eran funcionarios y funcionarios de ellos.
Entonces no es que los genocidas no hacían lo que la corte indicaba. Esa corte hacía lo que los genocidas le decían. Ocultaban lo que los genocidas indicaban ocultar. La muerte, la tortura, el secuestro. Para eso también sirvió el sistema de justicia alguna vez en la Argentina. Entonces, digamos las cosas como son. No tengamos temor de decir las cosas como son. Porque cuando el pueblo se calla, cuando sus organizaciones se callan, queda el campo libre para que avancen las dictaduras. Si con la lucha, alzando la voz, es difícil la pelea emancipatoria, la pelea popular, la pelea nacional, si nos callamos, ni siquiera va a haber pelea, ni siquiera va a haber posibilidad. Cuando un expresidente dice que hay una raza superior, es difícil imaginar que alguien tan suelto de cuerpo pueda decir semejante cosa, ¿no? No podemos naturalizarlo. Y a los pocos días, cuando pide disculpas, dice, no, bueno, pero es una raza superior en el fútbol. O sea, sigue diciendo que hay una raza superior. Una reconoce que hay raza. Además, la historia da estas pequeñas muecas, ¿no? Le pasó a alguien que organizó una olimpiada y tuvo que ver a las razas inferiores ganando medallas también. Pero me parece que es esto lo que viene. Y comparto, para que discutamos y pensamos, que está al borde de suceder algo que va a reforzar la colonialidad en la Argentina, que es la creación de guaridas fiscales en nuestro territorio. Perdón, guaridas extractivas en nuestro territorio. ¿A qué me refiero? El sistema financiero global, que también, digámoslo, alguien lo conduce, ¿no? Porque cuando se habla de la globalización, esto de imperio de Hardy Negri, donde ya no había conflictos en el mundo, yo creo que las sociedades y el mundo inherentemente están llenas de conflictos. Conceptualizar que no hay conflictos es pensar a favor de las clases dominantes. Es renunciar a la posibilidad de resolver los conflictos en términos pacíficos. Generaron los paraísos fiscales, que eran países o estados dentro de países, para que los ricos del mundo tuvieran una forma de robo legal, una verdadera canaleta, tanto que les gusta hablar de canaletas, usando la legislación societaria, empresarial y la legislación tributaria de los países para extraer recursos financieros y esconderlos, ocultarlos. Eso lamentablemente está consolidado. Funciona. Quizás tendríamos que proponer que en nuestro país no pudieran funcionar sociedades que no se conoce el destinatario último de esas sociedades. Pero más allá de ese tema, creo que Argentina va a ser el territorio de experimento, como fue para las AFJP, como es nuestra América, territorio de experimentos generados en otras latitudes que no aplican en sus países, de un nuevo concepto que es la guarida extractiva. Porque nos vienen diciendo
Argentina tiene una suerte tremenda, tiene litio, tiene gas, tiene petróleo, tiene una suerte espectacular. Y siempre la pregunta es ¿para quién? Siempre la pregunta es ¿para quién? Pero es un cuento que genera mucho sentido común. Yo recordaba la película Plata Dulce cuando le pregunta, dice, en un momento de gracia, dice, bueno, estamos salvados, viene la cosecha, y la cosecha nos salva a todos. Eso también es una ironía, porque salva a algunos, no a todas y todos. Y es curioso, ¿no? Porque el otro personaje le dice, pero vos tenés campo. Claro, él como estaba más arriba en la cuestión económica tenía claro que esa lluvia y esa cosecha salvaba a algunos. Y entonces ahora con ese cuento, claro, nos dicen, cuidado, que esto que ustedes tienen, esta bendición, la velocidad tecnológica, si no lo sacan rápido, no lo van a poder usar, porque los autos no van a andar más con el gas o con el petróleo, y va a cambiar la tecnología y el litio no va a servir, entonces tienen que apurarse. Y para apurarse no tienen más remedio que acceder a las inversiones extranjeras. Así que háganos leyes que protejan la inversión extranjera. Rapidito. Y cuando se usa la palabra proteger, una palabra hermosa, porque uno piensa en una mamá, ¿no? Piensa en el Estado, piensa en un hermano, piensa en un papá. Pero claro, la palabra proteger también debe invitarnos a pensar ¿de quién? ¿De qué? En el sistema legal, cuando dicen proteger a la inversión, lo que nos están proponiendo es que desprotejamos a las trabajadoras y trabajadores. Entonces, atrás de esas leyes para proteger el capital internacional, lo que nos están pidiendo es que haya menos derechos para trabajadores y trabajadoras. Lo que nos están pidiendo es que no se puedan generar tributos, impuestos, para que el Estado los invierta en educación y en salud. Y si salieran esas leyes, ya ahí tendríamos una guarida extractiva. Un territorio dentro de un territorio nacional donde regirían leyes diferentes para el capital internacional. Y creo también que en esta etapa de tanta violencia programada de la derecha, van a intentar ir un paso más y van a intentar meter a nuestras Fuerzas Armadas para, entre comillas, cuidar al capital dentro de esas guaridas. Por eso estamos escuchando el discurso antipueblos originarios, generando problemas donde no los había, y un supuesto combate contra el narcotráfico, que tendríamos que aprender de la dolorosa experiencia de nuestras hermanas y hermanos mexicanos que metieron al ejército y lo tuvieron que sacar, porque los problemas que se generaron fueron peores. Pero sobre todo tendríamos que aprender de nuestra propia experiencia, de lo que hicieron las Fuerzas Armadas operando dentro del país en la dictadura genocida. Entonces creo que ahí viene una pata muy peligrosa de este discurso que por distintos ejes va intentando generar las guaridas extractivas en la República Argentina. ¿Esto quiere decir que estamos en contra de la actividad productiva, en contra de la inversión? No, pero ya lo dijo Perón, la economía libre no existe. O la conduce el pueblo a través del Estado o la conducen los monopolios para su propio interés. Ante este dilema vamos a estar más temprano que tarde en la disputa económica en la República Argentina.
ya creo que me entusiasmo mucho y se hace muy largo, pero me parece, yo quería proponerle estos temas como disparadores para que hagamos, si te parece bien, un ida y vuelta y